La economía mexicana sigue en recesión y con ausencia de política económica que revierta la crisis de inversión, desempleo y pobreza. INEGI publica los resultados de la encuesta sobre el impacto económico generado por COVID-19 y la luz al final del túnel aún es tenue. Ante la flexibilidad en las restricciones para reuniones sociales por COVID-19, las celebraciones requieren de planes para ahorrar al llevarlas a cabo. La minuta de la reunión de la Junta de Gobierno de Banco de México revela que la inflación no regresará a su nivel objetivo, sino hasta la mitad de 2022. Quédese con nosotros y tendrá las cuentas claras. Muy buenas tardes, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras, un programa diseñado pensando en usted y enterarle de lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, bolsas y mercados, pero sobre todo para contribuir a que usted tenga cuentas claras con información útil para su vida cotidiana. Para mantener, como siempre, una comunicación cercana a usted, escuchar y leer sus comentarios, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMXNoticias y @Raimundo Tenorio. Además de recomendarle que si quiere estar informado permanentemente, ahora puede descargar el código QR que aparece en la pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias. A 2 años y medio de un nuevo gobierno constitucional, en materia económica y social, el balance no podría ser menos que decepcionante. Desde las decisiones previas a la toma del poder político por parte del nuevo gobierno, los indicadores básicos de la economía se empezaron a desplomar. Inversión fija, gasto público, consumo, producción, inversión extranjera, caída en confianza del consumidor, confianza empresarial, caída en la competitividad, elevación del riesgo país, salida de capitales y más pobreza, entre otros indicadores. Pero ¿quién mejor para explicarnos si estos daños son irreparables que nuestro distinguido invitado de esta tarde y a quien usted ya conoce, el doctor Macario Esquetino, profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey? Bienvenido, Macario. Al contrario, Ray, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio. Gracias, Macario, te agradezco mucho. Bueno, pues mi pregunta de apertura para ti sería ¿qué hemos perdido en estos 3 años? Y si el diagnóstico, por ejemplo, entre otros, como el de la CEPAL hace un año, que dijo que transitaríamos por una década perdida. Bueno, efectivamente, prácticamente cualquier variable económica que uno revise está hoy en una situación peor que la que teníamos hace 3 años, 2 años y medio. La única que uno podría decir que no ha caído es el salario, Ray, esto es importante, el salario promedio en los trabajadores que están afiliados al Seguro Social se ha mantenido, esto es un dato relevante, pero ha caído el número de empleos y esto es resultado de una actividad económica pues que lleva ya 7 trimestres en contracción, nunca habíamos tenido una caída tan prolongada, una parte se le debe a la pandemia, esto es indudable, pero hay que recordar que en realidad la actividad económica en México empieza a caer el día que se le ocurre al señor López Obrador, todavía presidente electo, cancelar la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México el 30 de octubre de 2018 y de ahí en adelante pues las cosas no han podido recuperarse. Y sí, en este momento podría uno decir que en términos de Producto Interno Bruto vamos a tardar 3 o 4 años en recuperarnos. No vamos a regresar al nivel de la tendencia que traíamos desde 1980 y para recuperar el PIB per cápita pues le va a faltar todavía un rato más. Entonces sí hay datos negativos. Vaya, Macario, ha insistido este gobierno en voz del secretario de Hacienda, su subsecretario, el propio Andrés Manuel, que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte nos sacará hacia adelante. Pero leímos, quienes te seguimos, en un reciente artículo que acabas de publicar esta semana, de que ha habido ya una fuerte desincronización con respecto a lo que ocurre en Estados Unidos. La has calculado incluso en un 3% de desfase. ¿Cómo se presenta esto, Macario?
Bueno, ya en este momento el desfase es de 8%, Ray, se ha ido ampliando porque Estados Unidos se va recuperando rápido y nosotros no. Todo indica que Estados Unidos llegará a su nivel de tendencia para fines de este año y nosotros a fines de este año estaremos 8 puntos por debajo de ese nivel. Por tendencia me refiero al crecimiento que hemos tenido durante muchos años. En México, por ejemplo, de 1980 a 2018, el crecimiento promedio anual era de 2.4%. Si este crecimiento continuase, pues llegaríamos a un cierto nivel que va a estar 8 puntos por arriba de donde vamos a terminar el 2021. Esos son los 8 puntos a los que me refiero. Y sí, en buena medida lo que jala la economía mexicana hoy es el sector externo. A nivel interno la demanda está muy deprimida. La inversión está 15 puntos por debajo de cómo estaba cuando este gobierno tomó posesión. El consumo 5% abajo. Entonces son las exportaciones, pero no veo yo que el TEMEC esté haciendo un cambio significativo. El gran cambio ocurrió cuando firmamos el NAFTA y cuando entró en vigor en 1994. Ahorita pues es simplemente la tendencia y no nos está alcanzando para mover una economía tan grande como la de México. La política fiscal, estarás de acuerdo conmigo, Macario, particularmente este gobierno no se ha distinguido mucho de los peores episodios de crisis que hemos tenido en México, en donde derivado de alguna crisis hay una política ahí de reajuste en la política de gasto, en la política de ingreso. Este gobierno no entendió que tuvimos una crisis inédita, hace 90 años no la teníamos. La política fiscal, en tu diagnóstico, Macario, obviamente fue un tropiezo, así sigue siendo un tropiezo para México. Yo creo que tienes toda la razón, Ray. En esta ocasión no hubo una reacción del gobierno para tratar de rescatar a la economía, no hubo ningún programa de ajuste, ni durante lo más difícil de la pandemia hace un año, ni ahora como digamos un impulso a la recuperación. Se han dedicado a tratar de cobrar impuestos, esto lo han hecho razonablemente bien. Los impuestos en el mes de abril son más o menos los mismos que teníamos hace 2 o 3 años en términos reales, no han caído, pero sí ha caído el ingreso petrolero, de manera que al gobierno le ha faltado dinero y esto ha implicado un incremento de deuda, a pesar de que el gobierno insiste que ellos no contratan deuda. De cuando entraron a la fecha, la deuda interna ha crecido en $1 billón y la deuda externa en 26,000 millones de dólares, que es $500 millones. Entonces sí ha habido un incremento, casi 15% más de deuda, que no se ha reflejado en una reactivación de la economía, es simplemente para tratar de sacar las cuentas porque no les está alcanzando el dinero. Macario, pilares institucionales como también instrumentos económicos como la Administración de Fondos de Ahorro para el Retiro, el Banco de México, la Comisión Federal de Competencia Económica, son instituciones que se han visto atacadas y señaladas y cuestionadas por este gobierno. ¿Hacia dónde vamos con nuestra estructura institucional económica? Bueno, hasta ahorita afortunadamente no se les ha tocado, se les ha amenazado varias veces. Sí. El único golpe, digamos, ya concreto es el anuncio del presidente de que no va a apoyar la reelección de Alejandro Díaz de León en la gubernatura del Banco de México. Un anuncio muy temprano, esto no tenía por qué decirse ahorita en mayo, pudo haberse esperado a septiembre u octubre. Este es el golpe más concreto. Lo demás han sido simplemente amenazas, ojalá y no se concrete ninguna de ellas, porque como tú bien dices, son pilares de la estructura institucional de la economía mexicana. La política social de este gobierno, Macario, ha sido obviamente la entrega de dinero en efectivo para eliminar intermediarios, pero también la desaparición de instituciones y organismos de soporte hacia la población, como el Seguro Popular, obviamente otros mecanismos, otros programas. Esta política de austeridad ha sido un deterioro severo para el bienestar de los mexicanos. ¿Seguiríamos por ese camino? Pues no lo sé, eso lo saben en el gobierno, me imagino. No creo que haya cambios porque el presidente es muy testarudo, digamos, una vez que arranca un camino no se mueve. Y sí, su estrategia ha sido moverse a este reparto de dinero en efectivo, que no creo yo que sea una muy buena idea en términos de bienestar de la población. Puede servir para conseguir votos, tal vez, para apoyo popular, pero no para el desarrollo social.
acabó con Prospera, que era el mejor programa social que tenía México. En materia de salud, la desaparición del Seguro Popular, su sustitución por el INSABI, que no acaba de funcionar, la desaparición de muchos programas de atención a las personas y la falta de medicinas, creo que han sido muy dañinos. La pandemia a lo mejor no ha permitido ver de qué tamaño fue el golpe para los enfermos de cáncer, para los niños, para una gran cantidad de personas que no se pueden atender. Ahorita pues mucha gente dice es por el COVID, pero en realidad es que no hay ni siquiera medicinas en los hospitales públicos. Es un problema serio. Ojalá y cambiara, Ray, pero conociendo al señor presidente pues se va a seguir como va, ¿eh? Caray. Y Macario, en términos de pobreza, eres un lector cotidiano respecto a los informes de Coneval, los informes evidentemente también externos que diagnostican un crecimiento de la pobreza en nuestro país y un deterioro en el bienestar. ¿Ha sido obviamente el programa de asistencia social de este gobierno realmente lo que se dice para contrarrestar estos 10 millones que se suman más de pobres? En realidad no, los datos que tenemos son incompletos porque todavía no hay datos propiamente hablando de pobreza hasta que salga la encuesta de ingreso-gasto dentro de unos meses, pero Coneval mide el indicador de pobreza laboral y hemos tenido un gran crecimiento en el número de personas que no están pudiendo cubrir sus requerimientos, notoriamente en la Ciudad de México, por ejemplo, también en estados pues obviamente muy afectados por el COVID, como Quintana Roo, Baja California Sur, que son estados turísticos, pero el tema de la Ciudad de México es muy importante porque pues este era el bastión, digamos, o es el bastión de votos de Morena, y ahí la pobreza ha crecido más que en otras partes del país. Vamos a ver cómo se refleja esto en los votos, ya sabremos. No hay, digamos, una atención particular para los más pobres, al contrario, creo que de hecho se puede demostrar que quienes han resultado más golpeados tanto por la enfermedad como por la crisis económica han sido precisamente quienes menos ingresos tienen. Qué barbaridad, Macario, como siempre tu diagnóstico muy asertivo, tu capacidad de síntesis, como siempre nos ayuda mucho a poner en cuentas claras a nuestra audiencia. Te agradezco, además le recuerdo a nuestro auditorio que eres nuestro padrino, ya estamos en el programa número 46 y como siempre tu buena mano ha sido para este programa Cuentas Claras un buen también reto para nosotros. Macario, muchas gracias. Al contrario, Ray, muchísimas gracias. Yo quisiera tener mejores noticias, pero pues es lo que hay en este momento. Me encantó compartirlo contigo y con tu auditorio y muchísimo éxito de aquí en adelante como hasta hoy. Gracias, amigo mío. Te envío un fuerte abrazo. Como siempre, síguete cuidando y esta es tu casa, Macario. Gracias, Macario. El diagnóstico y desafíos para superar una crisis inédita y de destrucción económica es enorme, tal y como acabamos de escuchar en la voz autorizada del doctor Macario Esquetino, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Vamos a un breve corte, si nos lo permite, y regresamos con más Cuentas Claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias.